Le rogué a mi esposo que viniera a apoyarme durante la quimioterapia. Cuando finalmente lo hizo, trajo a una mujer que nunca había visto antes. Esta es mi nueva novia. Ella se hará cargo cuando tú ya no estés. La sala de tratamiento se quedó en silencio mientras 12 pacientes volteaban la cabeza de golpe. Berenice ha sido increíble apoyándome en este tiempo tan difícil para nosotros, dijo. La mujer que llevaba puestos mis aretes navideños que había perdido sonrió. Pedro me ha contado mucho de ti. Se me abrió la boca pero no salió nada. La enfermera fue la primera en encontrar su voz. Señor, esta es una sala de tratamiento. Solo familiares. Pero Bere es familia. Apretó su mano. O lo será, pronto. Cuando lo inevitable finalmente pase. Revisó su reloj. No podemos quedarnos. Berenice tiene una visita a las 2. Solo queríamos que se conocieran. Se fueron antes de que pudiera formar palabras. Antes de que pudiera preguntar por qué. Esa noche, sola en nuestra cama mientras Pedro trabajaba hasta tarde, todo hizo clic. No era solo una aventura. Verán, Berenice era la agente de bienes raíces de su oficina que había mencionado hace meses. Su esposo estaba desplegado en el extranjero, y Berenice estaba buscando un departamento para cuando su esposo regresara. Pedro empezó a quedarse hasta tarde, el mismo mes que ella comenzó a ir a las visitas. Y tan pronto como me diagnosticaron, Pedro empezó a pedirme dinero. De repente, los hijos de su primo tenían cáncer y necesitaban $40 al mes. Él sabía que recientemente había heredado dinero. Así que justo después de la quimio, cuando estaba demasiado agotada para siquiera pensar, me pasaba los comprobantes de retiro para firmar. Junté todo y llegué a la conclusión. Esos $40 eran su dinero de renta. Pedro y Berenice se habían mudado juntos el día que me diagnosticaron. 2 días después, estaba de vuelta en la silla de tratamiento cuando llegó un hombre en traje bien planchado. ¿Carla Mitchell? Preguntó fríamente. Soy yo. Puso una pila de papeles en mi mano. Su esposo está solicitando el poder médico sobre usted. Estoy aquí en su nombre. Miré los papeles. ¿Está alegando que mi cerebro está demasiado dañado para tomar mis propias decisiones médicas? Mi voz se quebró. ¿Sabes que va a detener mi tratamiento y dejarme morir? ¿Por qué lo estás ayudando? Pregunté, con lágrimas llenando mis ojos. El abogado simplemente se encogió de hombros. Solo negocios, supongo. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Pedro. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió entre sollozos ahogados. ¿Tú y Berenice? Te vas a morir de todos modos. Me interrumpió. Su tono era paciente, como si le estuviera explicando matemáticas básicas a un niño. Solo quiero que tú y yo suframos menos, pero estoy respondiendo al tratamiento, dije llorando. Los doctores dicen que mis números están. Los doctores solo dicen eso para seguir cobrándote más tiempo. De todos modos, deberías estar agradecida de que no te haya abandonado por completo. Esto es más difícil para mí, ¿sabes? Verte deteriorarte. Podía escuchar el tráfico. Estaba manejando. Al menos tú vas a descansar pronto. Yo tengo que vivir con este trauma para siempre. Si realmente me amaras, verías cuánto necesito el apoyo de Berenice en este momento. En realidad se estaba posicionando como la víctima. Pedro, los abogados dicen que esto es todo estándar. No pongas esto difícil. La línea se cortó. Todavía estaba sollozando cuando su abogado, que había escuchado todo, me dijo que tenía 72 horas para firmarlo antes de que mi esposo tomara medidas drásticas. Toda la sala de tratamiento me miraba mientras él se alejaba. Algunos rostros tenían lástima, otros puro shock. Fue entonces cuando decidí darle a mi esposo lo que quería. Recibió sus papeles exactamente 72 horas después. Obtuvo el poder médico, exactamente lo que quería. Excepto que había una cosa. El poder era solo para decisiones dentales, y como mis dientes no estaban siendo tratados, esto era prácticamente inútil. Pero la mejor parte fue que lo envié directamente a su oficina, específicamente durante su junta de socios. Incluso pegué una moneda de $1 en su sobre, escribiendo "cómprale algo bonito a ver" en el frente. Tuvo que sentarse allí frente a todos sus superiores y explicar por qué quiere poder médico sobre su esposa, y por qué había indicios de una aventura entre él y una becaria. Esa noche recibí 17 llamadas perdidas, pero no contesté ni una sola. Ahora estaba en modo ataque. Abrí mi laptop y empecé a investigar. Descubrí que había robado $964. Entré a sus redes sociales y encontré sus mensajes con su hermano. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda salir públicamente sin que se vea mal? Sus búsquedas en Google. Expectativa de vida cáncer de mama etapa 3. Incluso descubrí que había intentado aumentar mi seguro de vida 3 veces. Todos intentos denegados en los últimos 8 meses. Todo mientras sus redes sociales lo mostraban en grupos de apoyo para cáncer, usando playeras rosas y donando el dinero que me robó a investigación del cáncer. Mi abogada estaba en medio de redactar papeles de divorcio cuando llegó la carta. En realidad estaba siendo citada a la corte. Pedro estaba solicitando que le dieran control de todas mis finanzas, como si no hubiera robado suficiente. Cuando llegó el día de la corte y entré, noté una cicatriz en Pedro que nunca había estado allí antes. El juicio comenzó, y Berenice instantáneamente subió al estrado. Se sentó con las manos entrelazadas, preocupación ensayada y lágrimas por toda su cara. He estado cerca de la familia por 2 años, comenzó. Carla solía ser vibrante. Hizo contacto visual conmigo. Pero ahora ha cambiado. Justo la semana pasada tiró su medicina a la basura.
Pedro. Comenzó y se cortó con un sollozo ahogado. Pedro tiene una cicatriz en el cuello de cuando ella le arrojó agua hirviendo. Toda la sala jadeó. Pedro levantó su cuello, sus propias lágrimas formándose mientras tocaba la cicatriz. Es cierto, su señoría, añadió. Hasta la jueza se veía disgustada. Para cuando Berenice terminó, creían que habían ganado. No se dieron cuenta de que la quimio no solo estaba matando el cáncer, también estaba matando cada parte de mí que amaba a Pedro. Así que cuando subí al estrado, no tenía ni idea de lo que venía. Tomé un respiro lento y miré directamente a la jueza. Mis manos estaban firmes mientras abría la carpeta frente a mí. Pedro y yo éramos felices hasta mi diagnóstico, expliqué, manteniendo mi voz calmada y clara. Luego todo cambió de la noche a la mañana cuando de repente necesitaba dinero para los hijos enfermos de su primo. Saqué el primer documento, una pila de estados de cuenta bancarios marcados en amarillo. Los retiros comenzaron exactamente la semana que me diagnosticaron, dije, señalando las fechas. $40 pesos cada mes. La jueza se inclinó hacia adelante en su asiento, entornando los ojos ante los números. Vi sus ojos moverse a través de la página, siguiendo el patrón que había marcado. Pedro se movió en su silla. Deslicé el siguiente documento al secretario, quien se lo pasó a la jueza. Este es un contrato de arrendamiento que encontré en el correo de Pedro, dije. Él y Berenice lo firmaron 2 días después de mi diagnóstico. La renta es exactamente $40 pesos al mes, la misma cantidad que me dijo que su primo necesitaba para el tratamiento del cáncer. Las cejas de la jueza se levantaron mientras leía. El abogado de Pedro se inclinó y le susurró algo urgente al oído. Al otro lado de la sala, Berenice estaba mirando sus manos, su cara poniéndose roja. Se movió en su asiento como queriendo desaparecer. Saqué el siguiente paquete, mi corazón latiendo más rápido pero mi voz manteniéndose nivelada. Este es el historial de búsquedas de Google de Pedro de nuestra cuenta compartida en la nube, expliqué. Accedí antes de que me bloqueara. La jueza tomó los papeles y empezó a leer. Su cara cambió mientras bajaba por la lista. Tasa de supervivencia cáncer de mama etapa 3. ¿Cuánto tiempo tarda la quimio en matar a alguien? Cronología de pago de seguro de vida. La sala quedó completamente en silencio. Alguien en la fila de atrás jadeó lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. La cara de Pedro se había puesto pálida, casi gris. Continué. A continuación tengo 3 aplicaciones de seguro de vida, dije, poniéndolas una por una. Pedro intentó aumentar mi cobertura de 200 a 00 de pesos. Los 3 intentos sucedieron en los meses después de mi diagnóstico. Los 3 fueron denegados porque las compañías de seguros los marcaron como sospechosos. Hice una pausa y miré a Pedro. Nunca me dijo sobre ninguno de estos intentos, dije. La jueza estaba escribiendo notas ahora, su pluma moviéndose rápido a través de su libreta. Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla de la sala. Estos son mensajes de texto entre Pedro y su hermano, dije. Los mensajes llenaron la pantalla y los leí en voz alta. ¿Cuánto tiempo antes de que pueda salir públicamente sin que se vea mal? El tratamiento es caro, pero vale la pena por el pago. Las respuestas de su hermano mostraban que estaban planeando mi muerte, discutiendo cómo manejar las apariencias después. La cara de Pedro pasó de pálida a completamente blanca. Sus manos temblaban mientras agarraba el borde de la mesa. Cambié al siguiente conjunto de imágenes en la pantalla. Estas son fotos de las redes sociales de Pedro, expliqué. Grupos de apoyo para cáncer, listones rosas, cheques de donación hechos a investigación del cáncer. La jueza asintió, mirando las imágenes. Luego puse los registros bancarios junto a ellas. Cada uno de esos cheques fue escrito de la cuenta de mi herencia, dije. Sin mi conocimiento, sin mi permiso. Estaba donando el dinero de mi abuela para parecer un esposo dedicado mientras me estaba robando. La expresión de la jueza había cambiado de neutral a algo más duro, más frío. Tomé otro respiro y continué. Pedro trajo a Berenice a mi tratamiento de quimioterapia, dije. La presentó como familia, lo cual violó la política de solo familiares de la sala de tratamiento. Tengo una declaración escrita de mi enfermera. Entregué la declaración al secretario. Describe lo inapropiado y cruel que fue esto, especialmente dado mi estado vulnerable durante el tratamiento. La jueza leyó la declaración de la enfermera, su mandíbula apretándose. Sus ojos se movieron a Pedro y la mirada que le dio era pura ira. Presenté la siguiente carpeta, más gruesa que las otras. Estos son mis registros médicos, dije. Muestran que mi cáncer en realidad está respondiendo bien al tratamiento. Mi función cognitiva es completamente normal. Habría una página específica marcada con una pestaña. El reporte del Dr. Figueroa establece que entiendo mi diagnóstico, opciones de tratamiento y pronóstico perfectamente, que estoy tomando decisiones informadas sobre mi cuidado. Esto contradice directamente las afirmaciones de Pedro de que mi cerebro está demasiado dañado para tomar mis propias decisiones. La jueza se tomó su tiempo leyendo los registros médicos, pasando páginas cuidadosamente. Saqué otro documento mientras ella leía. Este es el papeleo original del poder médico que Pedro intentó que firmara, dije. Le habría dado control completo sobre todas mis decisiones médicas. Su abogado me dijo que tenía 72 horas para firmar o enfrentar acciones drásticas. Miré a la jueza.
Eso se sintió como una amenaza, dije en voz baja. Luego le mostré la versión solo dental que envié de vuelta. Expliqué que quería ver qué haría cuando su plan fallara. Varias personas en la sala hicieron sonidos pequeños, murmullos de shock que se extendieron por la sala. Para mi pieza final de evidencia puse correos en la pantalla. Estos son de la cuenta de trabajo de Pedro, dije. Accedí antes de que cambiara todas las contraseñas. Los correos mostraban a Pedro y Berenice planeando viajes, discutiendo muebles para nuestro lugar, hablando sobre su futuro juntos. Las fechas corrían a lo largo de todo mi tratamiento. Esto prueba que la aventura no era solo apoyo emocional, dije. Era una relación completa. Me desplacé a un correo específico y lo leí en voz alta. Solo unos meses más y podemos dejar de escondernos. Ese era de Berenice. La jueza se recostó en su silla, mirando de la pantalla a Pedro a mí. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el reloj en la pared haciendo tic-tac. Metí la mano en mi carpeta y saqué un conjunto de fotos. Estas son imágenes de la cicatriz de Pedro, dije, mientras se las entregaba al secretario. La que Berenice acaba de testificar. Vi a la jueza examinarlas de cerca. Ahora aquí está mi horario de quimioterapia del hospital, continué. La fecha en que Pedro afirma que le arrojé agua hirviendo fue el 15 de octubre. Señalé la entrada en mi horario. Estuve en una cita de infusión de 6 horas ese día entero. Llegué a las 8 de la mañana y no salí hasta después de las 3. Mi enfermera firmó una declaración confirmando que estuve allí todo el tiempo y que salí exhausta y fui directo a casa a dormir. El abogado de Pedro se movió en su asiento. Saqué mi laptop y la conecté a la pantalla de la sala. Contraté a un experto en informática forense para examinar la foto de la cicatriz que fue presentada como evidencia. Expliqué. Los metadatos muestran que esta foto en realidad fue tomada el 22 de septiembre. Dejé que eso se asentara por un momento. Eso es 3 semanas antes de la fecha en que Pedro afirma que el incidente sucedió. El experto confirmó la fecha original de la foto y encontró evidencia de que había sido editada. La jueza se inclinó hacia adelante y miró directamente al abogado de Pedro. Consejero, ¿puede explicar esta discrepancia? Su cara se puso roja y abrió la boca, pero no salió nada. Miró a Pedro luego de vuelta a la jueza. Su señoría no estaba al tanto de ningún problema con la fecha de la foto. Finalmente logró decir. La expresión de la jueza era fría. Hizo una nota en su libreta. Saqué otro documento. Esta es una declaración escrita de mi hermana, Celina, dije. Describe cómo Pedro la contactó hace 2 semanas y le pidió que mintiera en la corte. Quería que dijera que me vio volverme violenta y arrojar cosas. Celina se negó y me dijo sobre su solicitud inmediatamente. Fue entonces cuando me di cuenta de qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Pedro con estas acusaciones falsas. La declaración incluye la conversación exacta donde Pedro intentó instruirla sobre qué decir. Alguien en la parte de atrás de la sala jadeó. Berenice estaba mirando sus manos. Abrí otra carpeta. Estos son estados de cuenta de tarjeta de crédito de la tarjeta personal de Pedro, dije, la que me dijo que solo usaba para gastos de trabajo. Señalé cargos específicos marcados en amarillo. Aquí hay un viaje de fin de semana a un resort que costó $60 pesos. Las fechas coinciden exactamente con cuando Pedro me dijo que estaba en una conferencia de trabajo. Me desplacé por más cargos en la pantalla. Restaurantes caros, habitaciones de hotel, compras de joyería, todo mientras Pedro me decía que necesitábamos recortar costos por mis cuentas médicas. Miré a la jueza. Ese viaje de fin de semana sucedió mientras yo estaba recuperándome de una sesión de quimio particularmente brutal. Apenas podía salir de la cama. Presenté mi siguiente conjunto de documentos. Estos son los documentos falsos de caridad que Pedro creó para los supuestos hijos de su primo con cáncer, expliqué. Nombres inventados, una página de GoFundMe fabricada, todo. Mi contador forense rastreó cada peso. El dinero fue directamente a una cuenta conjunta que Pedro comparte con Berenice. Puse los registros bancarios en la pantalla. No hay primos enfermos, no hay niños con cáncer, solo una mentira elaborada para robar el dinero de mi herencia. Pedro estaba agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla. Tengo mensajes de texto de amigos, dije. Mensajes donde me dicen que querían visitarme. Pero Pedro dijo que estaba demasiado enferma para compañía. Me desplacé por ellos lentamente. Aquí hay uno de mi mejor amiga de la universidad diciendo que intentó visitar 3 veces, pero Pedro la rechazó en la puerta. Aquí hay otro de mi prima a quien Pedro le dijo que no quería visitantes. Miré a la jueza. Desesperadamente quería apoyo durante el tratamiento. Pedro me aisló de todos los que podrían haberme ayudado o notado lo que estaba haciendo. Esto hizo más fácil para él controlar información y robarme. Abrí otro archivo en mi laptop. Estas son entradas de calendario del calendario privado de Pedro, dije, el que pensó que no podía acceder. Señalé entradas comenzando una semana después de mi diagnóstico. Citas con abogados de divorcio. Las notas dicen cosas como discutir protección de activos y cronología para presentar. Me desplacé por más entradas. Estaba planeando dejarme desde el principio, pero decidió que robarme primero sería más rentable. La sala estaba completamente silenciosa excepto por el sonido de la jueza escribiendo notas. Hice clic para abrir un archivo de video. Tomás de la Oficina de Defensa del Paciente del hospital me ayudó a obtener las grabaciones de seguridad. Expliqué.
Muestra el estacionamiento afuera del centro de tratamiento. La marca de tiempo muestra la fecha en que Pedro y Berenice vinieron a mi sala de tratamiento. Dejé que el video se reprodujera. Pedro y Berenice entraron en cuadro riendo. Se detuvieron junto al carro de Pedro y se besaron. No un beso rápido, sino un beso largo. Luego se quedaron allí hablando y sonriendo antes de caminar hacia el edificio. La marca de tiempo prueba que planearon toda esta cosa. Esta no fue una visita de apoyo. Fue un movimiento calculado para humillarme frente a otros pacientes. Varias personas en la sala hicieron sonidos de disgusto. Puse correos en la pantalla. Estos son de la cuenta de trabajo de Pedro, dije. Correos entre él y Berenice, discutiendo mi condición deteriorándose. Leí uno en voz alta. Los doctores son demasiado optimistas. Necesitamos tomar control de la situación nosotros mismos. Ese es de Pedro a Berenice con fecha de hace 3 semanas. Me desplacé a otro. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Ese es de Berenice. Estos correos dejan claro que estaban esperando mi muerte y frustrados de que el tratamiento estuviera funcionando. Alcancé mi carpeta final. Este es mi diario médico, dije. He mantenido notas detalladas a lo largo de todo mi tratamiento. Síntomas, medicamentos, efectos secundarios, citas médicas, respuestas al tratamiento. Cada entrada es clara y organizada. Entregué el diario a la jueza. El doctor Figueroa lo revisó y escribió una carta estableciendo que demuestra compromiso excepcional del paciente y función cognitiva. La jueza se tomó su tiempo mirando las páginas. Me recosté en mi silla y esperé. El abogado de Pedro le estaba susurrando urgentemente, pero Pedro solo miraba fijamente hacia adelante. Berenice tenía lágrimas corriendo por su cara, pero a nadie parecía importarle. Alcancé mi siguiente carpeta y saqué una carta del doctor Figueroa. Pedro intentó convencer a mi oncólogo de que detuviera mi tratamiento. Expliqué. Le dijo que yo quería hacer remedios naturales en lugar de quimio. La declaración del doctor Figueroa dice que nunca expresé ningún interés en detener el tratamiento. Ella rechazó su solicitud y escribió notas en mi archivo médico sobre su interferencia. La jueza tomó la carta y la leyó cuidadosamente mientras Pedro se movía en su asiento. Abrí mi teléfono y lo conecté a la pantalla de la sala. Esta es una grabación que hice de la llamada telefónica de Pedro, dije, la que donde me dijo que de todos modos me estaba muriendo. Empecé a grabar nuestras conversaciones después de que me amenazó con el poder médico porque sabía que necesitaba prueba. Presioné play y la voz de Pedro llenó la sala. Te vas a morir de todos modos, dijo su voz grabada. Solo quiero que tú y yo suframos menos. La grabación continuó con él posicionándose como la víctima y diciendo lo difícil que era esto para él. La jueza escuchó los 2 minutos completos sin moverse. Su expresión se puso más oscura mientras la grabación se reproducía. Varias personas en la galería hicieron sonidos de disgusto cuando la voz de Pedro dijo que necesitaba el apoyo de Berenice. Puse estados de cuenta bancarios en la pantalla después. Pedro vació nuestra cuenta de ahorros conjunta 2 días después de que le envié el poder dental, expliqué. Tomó $300 en represalia. Mi abogada presentó una moción de emergencia para congelar las cuentas, pero ya había movido el dinero a una cuenta solo con su nombre. Esto prueba que estaba dispuesto a dejarme sin ningún recurso durante el tratamiento de cáncer. La jueza escribió más notas mientras me desplazaba por los registros bancarios mostrando los retiros. Cambié a mis capturas de pantalla de mensajes de texto. Estos son mensajes que Pedro envió a nuestros amigos mutuos, dije. Les dijo que estaba perdiendo la cabeza y volviéndome paranoica y violenta. Envió estos mensajes antes de que pudiera decirle a alguien lo que estaba haciendo. Varios amigos han dado declaraciones diciendo que ahora se dan cuenta de que estaba tratando de poner a todos en mi contra. Leí un mensaje en voz alta donde Pedro le decía a su amigo que le arrojé cosas y grité sin razón. Nada de eso era verdad, pero estaba construyendo una historia para hacer que la gente pensara que era inestable. Puse un sitio web de bienes raíces en la pantalla. Este es el departamento que Pedro y Berenice comparten, dije. Berenice lo listó en el sitio web de su propia compañía. Las fotos del listado muestran las pertenencias de Pedro por todo el departamento. Hice zoom en una foto mostrando un reloj que le regalé a Pedro por nuestro aniversario sobre el buró. Otra foto mostraba su silla favorita de nuestra casa en su sala. Esto prueba que no solo están teniendo una aventura, sino viviendo juntos como pareja. La cara de Berenice se puso completamente blanca mientras mostraba cada foto. Abrí un documento mostrando las contraseñas de nuestras cuentas. Pedro cambió cada contraseña compartida que teníamos el día después de que envié el poder dental. Expliqué. Me bloqueó de mi propio correo, almacenamiento en la nube y cuentas en línea que había usado por años. Estaba tratando de evitar que reuniera más evidencia en su contra. Afortunadamente, ya había descargado todo lo que necesitaba antes de que pudiera detenerme. La lista mostraba docenas de cuentas donde las contraseñas habían sido cambiadas el mismo día. Sostuve el testamento de mi abuela después. Esta documentación de herencia prueba que los $964 que Pedro robó era dinero que mi abuela dejó específicamente para mi futuro, dije. El testamento establece que este dinero es para la seguridad y sueños de Carla. Pedro sabía cuánto significaba esta herencia para mí. No solo robó dinero, sino el regalo final de mi abuela para mí. Tuve que dejar de hablar por un segundo porque mi voz se quebró. La jueza miró el testamento y luego a Pedro con clara ira en su cara. Abrí una carpeta de declaraciones de testigos. Estas son de mis enfermeras de quimioterapia, expliqué.
Me describieron como alerta, comprometida y tomando decisiones informadas sobre mi cuidado. Dicen que las visitas de Pedro eran disruptivas y su comportamiento era controlador. Múltiples enfermeras escribieron sobre veces que Pedro intentó hablar por mí cuando los doctores me hacían preguntas directas. Una enfermera específicamente escribió que estaba preocupada por mi seguridad y autonomía. La jueza leyó cada declaración mientras el abogado de Pedro le susurraba urgentemente. Puse correos en la pantalla mostrando las búsquedas de internet de Pedro. Estos correos muestran a Pedro investigando poder financiero y tutela en las semanas justo después de mi diagnóstico, dije. Estaba planeando este esquema desde el principio. Estaba buscando formas legales de controlar mi dinero y decisiones médicas antes de que siquiera comenzara el tratamiento. Un correo a un abogado específicamente pregunta cómo probar que alguien es mentalmente incompetente. La sala quedó completamente silenciosa mientras la gente leía los correos en la pantalla. Abrí mi pieza final de evidencia para esta sección. Este es el registro de visitantes del centro de tratamiento, expliqué. Muestra que Pedro vino a cada cita en el primer mes después de mi diagnóstico. Luego sus visitas cayeron dramáticamente cuando mi tratamiento empezó a funcionar y empecé a mejorar. Venía menos y menos conforme quedaba claro que estaba respondiendo bien a la quimio. Esto contradice completamente sus afirmaciones de ser un cuidador dedicado que está sufriendo mi enfermedad. El registro mostraba fechas y horas exactas probando que Pedro dejó de visitar una vez que quedó claro que podría sobrevivir. Saqué otra carpeta y la abrí para mostrar la declaración del gerente del banco. Expliqué cómo Pedro fue a nuestro banco 3 semanas después de mi diagnóstico y les dijo que yo era mentalmente incapaz de manejar mis propias cuentas. Les pidió que le dieran control exclusivo sobre todo, incluyendo el dinero de mi herencia. El gerente del banco se negó porque yo había estado allí solo 2 días antes, manejando mi propio negocio perfectamente bien, y ella pensó que su solicitud era sospechosa. Ella presentó un reporte con servicios de protección de adultos sobre posible abuso de ancianos, aunque solo tengo 34 años. La declaración describió a Pedro como agresivo y exigente, insistiendo que estaba demasiado enferma para pensar claramente. La jueza leyó la declaración cuidadosamente mientras el abogado de Pedro revisaba papeles buscando algo para objetar. Sostuve mi siguiente documento, un paquete grueso de resultados de pruebas. Estos son mis resultados de evaluación cognitiva del mes pasado, dije. Tomás me ayudó a organizar las pruebas a través del hospital después de que Pedro empezó a alegar daño cerebral. La evaluación neuropsicológica probó mi memoria, razonamiento, resolución de problemas y habilidades de toma de decisiones. Cada puntaje regresó en el rango normal a superior al promedio. No hay evidencia cero de ningún daño cerebral o problemas cognitivos. El psicólogo que me evaluó escribió que demostré excelente capacidad mental y comprensión completa de mi situación médica y financiera. Vi la cara de Pedro ponerse roja mientras la jueza examinaba cada página de resultados de pruebas. Abrí mi laptop y la volteé hacia la jueza para mostrar capturas de pantalla de redes sociales. Estas son publicaciones de las cuentas de Berenice, expliqué. Llamó a Pedro mi Pedro en los pies de foto y publicó fotos de su departamento con mensajes románticos. Etiquetó la ubicación y escribió cosas como hogar dulce, hogar con mi amor y construyendo nuestro futuro juntos. Eliminó todas estas publicaciones justo después de que envié el poder dental a la oficina de Pedro, pero ya había tomado capturas de pantalla de todo. Las publicaciones están fechadas a lo largo de todo mi tratamiento, comenzando solo días después de mi diagnóstico. Esto no fue algo que se desarrollara recientemente como quieren que todos crean. Una publicación de hace 2 meses muestra a Pedro cocinando en su cocina con el pie de foto, mi hombre cuida también de mí. Presenté la línea de tiempo que Valeria me ayudó a crear, un tablero grande con fechas, eventos y conexiones mapeadas en diferentes colores. Esto muestra cada acción mayor que Pedro tomó en mi contra, dije. ¿Y cuándo sucedió cada una? El patrón es claro. Cada vez que tenía buenas noticias de mis doctores, Pedro escalaba sus intentos de controlarme. Cuando mis marcadores tumorales mejoraron en julio, intentó aumentar mi seguro de vida esa misma semana. Cuando respondí bien a mi tercera sesión de quimio en agosto, presentó el poder médico 3 días después. Cuando mis escaneos mostraron que el cáncer estaba encogiéndose en septiembre, fue al banco alegando que era mentalmente incapaz. Se puso más desesperado cada vez que parecía que en realidad podría sobrevivir. La jueza estudió la línea de tiempo por varios minutos, trazando las conexiones con su dedo. Sostuve una pila de declaraciones escritas a mano de mis vecinos. Estas son de la gente que vive en mi calle. Expliqué. 3 vecinos diferentes vieron a Pedro sacando pertenencias de nuestra casa en medio de la noche durante mi primer mes de tratamiento. Lo vieron cargando muebles, cajas y artículos personales en una camioneta a las 2 de la mañana. Un vecino casi llamó a la policía porque pensaron que nos estaban robando. Pedro literalmente estaba vaciando nuestra casa mientras yo estaba demasiado enferma por la quimio para notar lo que estaba pasando. Tomó el sofá que mi abuela nos dio, la televisión que compramos juntos, incluso electrodomésticos de cocina. Mi vecina, Lasra. Gray escribió que lo vio hacer 4 viajes en 2 semanas, siempre tarde en la noche cuando pensó que nadie estaba mirando. Abrí otro documento de mi archivo médico. Pedro intentó que el doctor Figueroa me recetara medicamento ansiolítico y pastillas para dormir, dije. Llamó a su consultorio alegando que estaba teniendo ataques de pánico y no podía dormir, que me estaba volviendo inestable y necesitaba medicamento para calmarme. El doctor Figueroa se negó porque cuando me examinó no mostré signos de trastornos de ansiedad o insomnio.
Ella sospechó que quería hacerme parecer mentalmente inestable para apoyar sus afirmaciones de incompetencia. Documentó su solicitud en mis registros médicos como inapropiada y preocupante. El doctor escribió que el comportamiento de Pedro levantó banderas rojas sobre sus motivos y su respeto por mi autonomía. Mostré a la corte una carta de mi compañía de seguros. Esta es sobre el intento de Pedro de listarme como discapacitada en papeles de seguro sin mi conocimiento, expliqué. Llenó formularios alegando que era incapaz de trabajar o manejar mis propios asuntos debido a mi tratamiento de cáncer. La compañía de seguros tiene una política de contactar a pacientes directamente para verificar reclamos de discapacidad, que es como me enteré de lo que estaba haciendo. Les dije que no estoy discapacitada y que estoy manejando mis propios asuntos perfectamente. Me enviaron esta carta confirmando que rechazaron su reclamo y notaron mi declaración de que el papeleo fue presentado sin mi consentimiento o conocimiento. Puse correos en la pantalla y varias personas en la sala se inclinaron hacia adelante para leerlos. Estos son mensajes entre Pedro y Berenice discutiendo cómo manejarme si me ponía difícil sobre el poder médico, dije. Hablaron sobre diferentes estrategias, incluyendo amenazar con tenerme internada en una institución psiquiátrica. Un correo de Pedro dice, si ella pelea esto, tendremos que alegar que es un peligro para sí misma. Berenice respondió, sugiriendo que documentaran cualquier comportamiento errático para construir un caso. Otro correo discute tenerme declarada incompetente a través de las cortes si me niego a firmar el control. Leer estos correos en voz alta hizo que varias personas en la sala se vieran visiblemente molestas y una mujer en la parte de atrás sacudió su cabeza con disgusto. Presenté mis registros de empleo después, mostrando mi horario de trabajo y evaluaciones de desempeño. He estado trabajando medio tiempo a lo largo de todo mi tratamiento, expliqué. Manejo proyectos, cumplo plazos y me comunico con clientes y compañeros de trabajo. Mi jefa proporcionó una declaración llamándome confiable, profesional y completamente capaz. Escribió que la calidad de mi trabajo nunca declinó incluso durante el tratamiento y que siempre le informaba con anticipación cuando necesitaba tiempo libre para citas. Esto contradice directamente las afirmaciones de Pedro de que estoy demasiado deteriorada para funcionar o tomar decisiones. Si puedo manejar un trabajo y responsabilidades profesionales durante la quimioterapia, ciertamente puedo manejar mis propios asuntos médicos y financieros. Sostuve mi pieza final de evidencia para esta sección, notas de consulta de 3 abogados de divorcio diferentes. Valeria obtuvo estos registros por orden judicial, dije, y muestran que Pedro se reunió con abogados de divorcio comenzando una semana después de mi diagnóstico. Las notas documentan sobre qué preguntó Pedro en cada consulta. Quería saber sobre esconder activos para que no pudiera acceder a ellos en un divorcio. Preguntó sobre minimizar pagos de manutención conyugal. Específicamente preguntó si un diagnóstico de enfermedad terminal afectaba los acuerdos de divorcio y si se le requeriría pagar mis cuentas médicas si nos separábamos. Estas notas prueban que estaba planeando su estrategia de salida desde el principio mientras pretendía apoyarme durante el tratamiento de cáncer. Una abogada escribió que Pedro parecía más preocupado por proteger su dinero que por su esposa enferma y que eso la hizo sentir tan incómoda que se negó a representarlo. Saqué mi siguiente carpeta y la abrí para mostrar la evidencia de aislamiento familiar. Expliqué cómo Pedro les dijo a mis papás y a mi hermana que no quería visitantes porque el estrés era malo para mi tratamiento. La declaración escrita de mi mamá dijo que respetó lo que pensó que eran mis deseos y se mantuvo alejada aunque le rompió el corazón. Mi papá escribió que llamó a Pedro cada semana pidiendo visitar y Pedro siempre dijo que estaba demasiado cansada o demasiado enferma. Mi hermana Celina proporcionó la declaración más larga describiendo cómo Pedro le dijo que específicamente pedí no verla porque habíamos tenido una pelea, lo cual era completamente inventado. Ella le creyó por 3 meses hasta que finalmente apareció en mi departamento de todos modos y me encontró sola, débil por la quimio y desesperada por compañía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Pedro había estado mintiéndole a todos. Vi a varias personas en la sala sacudir sus cabezas mientras leía estas declaraciones en voz alta. Pedro me había cortado de las personas que más me amaban durante el momento más difícil de mi vida. Me moví a mis registros financieros después y los extendí sobre la mesa de evidencia. Expliqué que he estado manejando mi propio dinero a lo largo de todo mi tratamiento y estos registros lo prueban. Mis estados de cuenta bancarios muestran que pago mi renta a tiempo cada mes, pago mis servicios, manejo mis cuentas médicas y reclamos de seguro. Mi puntaje crediticio es 780. Que es excelente y nunca he perdido un solo pago en nada. Manejé exitosamente el dinero de la herencia de mi abuela e hice decisiones inteligentes sobre dónde mantenerlo y cómo usarlo hasta que Pedro empezó a robar de él. Cada transacción está documentada, cada cuenta está pagada, cada elección financiera que hice fue sólida y responsable. Esto demuestra exactamente el tipo de capacidad mental que Pedro alega que no tengo. Si puedo manejar decisiones financieras complejas durante la quimioterapia, ciertamente puedo manejar mis propios asuntos. La jueza se inclinó hacia adelante para mirar mi reporte de crédito y estados de cuenta bancarios mientras explicaba cada documento. Saqué el reporte de incidente del hospital que Tomás me ayudó a obtener y lo sostuve para la corte. Esta es la documentación oficial del día que Pedro trajo a Berenice a mi tratamiento de quimioterapia.
El reporte describe su visita como disruptiva e inapropiada dado la política de solo familia de la sala de tratamiento. Nota que estaba visiblemente molesta y angustiada después de que se fueron. La enfermera que presentó el reporte escribió que Pedro mostró desprecio preocupante por mi bienestar y que traer a su novia a conocerme durante la quimio fue cruel e inusual. El reporte también documenta que otros pacientes se quejaron sobre la disrupción y que seguridad tuvo que ser notificada. La firma de Tomás está en el reporte como el defensor del paciente que revisó el incidente. Expliqué que este reporte prueba el patrón de Pedro de usar mis momentos vulnerables para lastimarme y controlarme. Tomé mi teléfono y puse los mensajes de texto que había guardado entre Pedro y Berenice. Los leí en voz alta para la corte. Pedro le escribió a Berenice hace 2 semanas diciendo que me iría pronto y que finalmente podrían empezar su vida real juntos. Berenice respondió preguntando si pensaba que sería mucho más. Pedro dijo que los doctores eran demasiado optimistas, pero la naturaleza seguiría su curso. Otro mensaje de la semana pasada muestra a Pedro diciéndole a Berenice que entre más pronto esto termine, más pronto seremos libres. Escribió que está cansado de fingir que le importa y solo quiere seguir con su vida. Vi la cara de Berenice ponerse pálida mientras leía estos mensajes. No se había dado cuenta de que tenía acceso a los textos de Pedro. La jueza pidió ver mi teléfono y se lo entregué para que pudiera verificar que los mensajes eran reales. Expliqué mi proceso de documentación después y por qué empecé a mantener registros tan detallados. Después del incidente de la sala de tratamiento, cuando Pedro presentó a Berenice, supe que era peligroso y necesitaba prueba de todo. He mantenido copias de cada documento, cada estado de cuenta bancario, cada registro médico. Grabé conversaciones telefónicas cuando era legal hacerlo en nuestro estado. Tomé capturas de pantalla de textos y correos antes de que Pedro pudiera eliminarlos. Construí este caso entero con ayuda de Valeria, quien me guió sobre qué evidencia importaría en la corte. Organicé todo por fecha y categoría para que nada se perdiera o confundiera. Este nivel de planeación y organización demuestra exactamente el tipo de claridad mental y capacidad que Pedro alega que me falta. Si mi cerebro realmente estuviera demasiado dañado para tomar decisiones, no podría haber armado este caso comprensivo en su contra. Sostuve mi pieza final de evidencia y le dije a la corte que esto era lo más importante que escucharían hoy. Saqué un pequeño dispositivo de grabación y expliqué que grabé una conversación entre Pedro y su hermano hace 3 semanas. Presioné play y la voz de Pedro llenó la sala. Le dijo a su hermano que está contando los días hasta que muera y discutieron cómo gastaría el dinero del seguro de vida. Su hermano preguntó si se sentía culpable sobre algo de esto. Pedro se rió y dijo: de todos modos se está muriendo, así que igual puedo beneficiarme. Dijo que el cáncer está haciendo su trabajo por él y todo lo que tiene que hacer es esperar. La grabación se reprodujo por 2 minutos completos y la sala quedó completamente silenciosa. Varias personas se veían choqueadas y disgustadas. La expresión de la jueza se puso dura y enojada mientras escuchaba. Cuando la grabación terminó, la apagué y la puse en la mesa de evidencia. Nadie dijo nada por varios segundos largos. Miré directamente a la jueza y le dije que estoy peleando por mi vida en 2 formas ahora. Estoy peleando el cáncer con quimioterapia y tratamiento médico y estoy peleando a mi esposo que quiere que muera para que pueda tomar mi dinero y estar con su novia. Expliqué que necesito la protección de la corte para asegurarme de que pueda continuar mi tratamiento sin que Pedro interfiera o robe más de mis recursos. Pedí una orden de protección de emergencia para mantenerlo lejos de mí y mis instalaciones médicas. Pedí separación inmediata de todas nuestras finanzas para que no pueda tomar nada más. Pedí una investigación criminal sobre su robo y fraude. Le dije a la jueza que Pedro ya ha robado más de $964 de mí e intentó ganar control de mis decisiones médicas para que pudiera detener mi tratamiento. Necesito que la corte me proteja para que pueda enfocarme en sobrevivir el cáncer en lugar de pelear a mi esposo. La jueza asintió lentamente e hizo notas mientras hablaba. Ella anunció un receso corto para revisar toda la evidencia que había presentado. Bajé del estrado de testigos y me senté junto a Valeria en nuestra mesa. Mis manos estaban temblando y me sentía completamente agotada de revivir todo. Valeria apretó mi hombro y susurró que hice un trabajo increíble. Al otro lado de la sala, Pedro y su abogado Julián estaban teniendo una conversación susurrada acalorada. Pedro seguía gesticulando enojado mientras Julián sacudía su cabeza y revisaba sus papeles. Berenice se sentaba sola 3 filas atrás, viéndose pálida y asustada. Seguía mirando la puerta como queriendo correr. El receso de 15 minutos se sintió como horas. Cuando la jueza regresó, su expresión era severa y enfocada. Se sentó y miró directamente a Pedro antes de hablar. Negó su petición de control financiero inmediatamente. Su voz era firme mientras establecía que he demostrado capacidad mental excepcional y que las afirmaciones de Pedro no solo están sin apoyo, sino contradichas por evidencia abrumadora. Dijo que la evidencia muestra que Pedro ha estado sistemáticamente robándome, mintiendo a mi familia e intentando interferir con mi cuidado médico. Ordenó un congelamiento inmediato en todas nuestras cuentas conjuntas. Requirió que Pedro proporcionara una contabilidad completa de cada peso que ha retirado de nuestras cuentas en el año pasado. Dijo que si no puede dar cuenta del dinero, asumirá que fue robado. La cara de Pedro fue de blanco pálido a rojo brillante mientras ella hablaba. Su abogado intentó interrumpir, pero la jueza levantó su mano para silencio. Continuó otorgándome una orden de protección de emergencia.
Pedro tiene que mantenerse al menos a 500 pies de mí en todo momento. No puede venir a mi casa, mis instalaciones médicas o cualquier lugar donde esté recibiendo tratamiento. Si viola esta orden aunque sea una vez, será arrestado inmediatamente. Ordenó que devolviera el dinero de la herencia de mi abuela, todos los $964 en 30 días o enfrentaría cargos de desacato a la corte. También ordenó a Pedro que pagara todos mis honorarios legales porque su petición frívola y maliciosa me causó gasto innecesario durante una crisis de salud seria. Las palabras finales de la jueza fueron que está refiriendo este caso al fiscal del distrito para investigación criminal. Ella específicamente mencionó fraude, robo, falsificación y posible intento de daño dado la interferencia de Pedro con mi cuidado médico. Dijo que las acciones de Pedro constituyen abuso financiero de una persona vulnerable. Dos oficiales de policía que habían estado parados en la parte de atrás de la sala empezaron a caminar hacia la mesa de Pedro mientras la jueza terminaba de hablar. La jueza no había terminado. Miró sus papeles y luego de vuelta a Pedro con una expresión que hizo que toda la sala quedara en silencio. Dijo que estaba refiriendo este caso al fiscal del distrito para investigación criminal. Enlistó los cargos que quería que miraran: fraude, robo, falsificación e intento de asesinato posible basado en la interferencia de Pedro con mi cuidado médico. Sus palabras exactas fueron que las acciones de Pedro constituyen abuso financiero de una persona vulnerable y posiblemente homicidio intencional a través de negligencia médica. Los dos oficiales que habían estado caminando hacia la mesa de Pedro lo alcanzaron justo cuando ella terminó. Uno de ellos se paró justo detrás de su silla mientras el otro se posicionó junto a la puerta. La cara de Pedro fue de rojo a blanco en como 2 segundos. Su abogado Julián puso una mano en su brazo como intentando evitar que hiciera algo estúpido. La jueza volteó su atención a Berenice después. La miró directamente y dijo que Berenice puede enfrentar cargos como cómplice de fraude y robo. Ordenó a Berenice que preservara todos los registros financieros y comunicaciones con Pedro. También dijo que Berenice no podía salir del estado. El llanto ensayado de Berenice se volvió en sollozos reales. Se levantó y dijo que no sabía el alcance completo de lo que Pedro estaba haciendo. La jueza levantó su mano y la cortó a media oración. Dijo que la ignorancia no es una defensa legal y que Berenice debería conseguirse un abogado. El alguacil tuvo que decirle a Berenice que se sentara de vuelta. Todos en la sala estaban mirándolos ahora. Algunas personas tenían sus teléfonos afuera como queriendo grabar esto. La jueza reunió sus papeles y se levantó. Le dijo a todos que la corte estaba levantada y salió por la puerta detrás de su estrado. Tan pronto como se fue, la sala explotó con ruido. La gente estaba hablando y señalando. Pedro intentó levantarse, pero el oficial detrás de él puso una mano en su hombro y lo hizo sentarse de vuelta. Valeria agarró mi brazo y me jaló hacia la salida. Casi llegábamos a la puerta cuando Pedro nos vio salir. Sacudió la mano del oficial y empezó a caminar hacia mí. Solo dio 3 pasos antes de que ambos alguaciles bloquearan su camino. Uno de ellos me señaló a mí y luego de vuelta a Pedro. Le estaba recordando a Pedro sobre la orden de protección que ahora estaba en efecto. Pedro tenía que mantenerse a 500 pies de mí en todo momento. La cara de Pedro se retorció y empezó a gritar. Dijo que estaba arruinando su vida. Dijo que estaba tratando de ayudarme. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Dijo que estaba siendo desagradecida y que me arrepentiría de esto. Pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que la corte acababa de escuchar. Todos habían visto la evidencia. Todos sabían lo que había hecho. Valeria seguía jalándome hacia la puerta mientras Pedro seguía gritando detrás de nosotros. Los alguaciles estaban intentando calmarlo, pero no se detenía. Uno de los oficiales que había estado parado junto a su mesa se acercó y le dijo algo en voz baja. Pedro finalmente se calló, pero estaba respirando fuerte y sus manos estaban temblando. Salimos al pasillo y Valeria caminó rápido hacia el elevador. Seguía mirando hacia atrás para asegurarse de que Pedro no nos siguiera. Aún podíamos escucharlo gritando incluso a través de las puertas cerradas de la sala. El elevador tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente lo hizo, entramos y Valeria presionó el botón del estacionamiento como 5 veces. Mientras las puertas se cerraban, vi a los oficiales llevando a Pedro de vuelta a la sala. Lo estaban llevando a una sala lateral para interrogatorio. Manejamos a la oficina de Valeria en silencio. Yo estaba temblando y no podía hacer que parara. Mis manos estaban temblando tan mal que tuve que sentarme sobre ellas. Valeria seguía mirándome mientras manejaba, pero no dijo nada. Cuando llegamos a su oficina me hizo sentarme y me trajo agua. Se sentó frente a mí y explicó que la investigación criminal tomaría tiempo. Dijo que estos casos usualmente toman meses para construirse apropiadamente, pero también dijo que la evidencia que reunía hacía la fiscalización muy probable. Sacó una libreta legal y empezó a escribir notas. Dijo que Pedro podría enfrentar de 5 a 10 años en prisión solo por el robo. Luego habría cargos adicionales por el fraude e interferencia médica. Cada cargo llevaba su propia sentencia y podían apilarse. Mientras estaba hablando, su teléfono de oficina sonó. Miró el identificador de llamadas y sus ojos se abrieron. Contestó y dijo que sí varias veces. Luego me miró y articuló con los labios oficina del fiscal. Escuchó por otro minuto y luego dijo que estaba disponible mañana en la mañana. Colgó y me dijo que la oficina del fiscal del distrito quería reunirse conmigo. Se estaban moviendo rápido en esto. Querían hablar conmigo dentro de la hora al día siguiente.
Fui a casa esa noche y no pude dormir. Seguía reproduciendo la cara de Pedro en la sala, la forma en que se había visto tan confiado cuando Berenice estaba testificando, la forma en que esa confianza se había drenado mientras presentaba mi evidencia, la forma en que se había visto cuando los oficiales se le acercaron. A la mañana siguiente me reuní con Valeria en la oficina del fiscal del distrito en el centro. Un detective llamado Hassan nos estaba esperando en una sala de conferencias. Era mayor, tal vez de 50 y tantos, con pelo gris y ojos cansados. Me dio la mano y dijo que este era uno de los casos más calculados de abuso conyugal que había visto en su carrera. Había estado trabajando crímenes financieros por 20 años y el esquema de Pedro era particularmente cruel. Abrió una carpeta que ya estaba gruesa con papeles. Dijo que estaban construyendo cargos por robo, fraude, falsificación, robo de identidad y conspiración con Berenice. Extendió algunos de los documentos que había proporcionado y señaló diferentes secciones. Dijo que mi documentación hizo su trabajo mucho más fácil. La mayoría de las víctimas no tienen este tipo de evidencia. Preguntó si estaba dispuesta a testificar y dije que sí inmediatamente. Quería asegurarme de que Pedro no pudiera hacerle esto a nadie más. Hassan sonrió por primera vez y dijo que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Después de la reunión con Hassan, Valeria me llevó a mi banco. El gerente nos estaba esperando en su oficina. Ya había recibido la orden de la corte para descongelar mis cuentas personales. Se disculpó por no haber detectado los retiros sospechosos antes. Dijo que el banco debería haberlos marcado. Puso mis cuentas en su computadora y me mostró las nuevas que había creado. Estas cuentas tenían solo mi nombre en ellas. Pedro no podía acceder a ellas o siquiera ver que existían. El gerente dijo que estaba eximiendo todas las tarifas por el próximo año como disculpa. También dijo que el banco estaba presentando su propio reporte de fraude y cooperando completamente con la investigación criminal. Firmé como 20 formularios diferentes. Mi mano estaba acalambrada para cuando terminamos, pero cuando salí del banco tenía control de mi dinero otra vez. Del banco manejé al hospital. Tomás me encontró en la oficina del defensor del paciente. Tenía una pila de papeles listos para que firmara. Estas eran directivas médicas actualizadas que explícitamente excluían a Pedro de cualquier toma de decisiones o acceso a información. Tomás había marcado en todos lados donde necesitaba firmar o poner iniciales. Explicó cada formulario cuidadosamente, aunque solo quería firmar todo y terminar. Cuando terminamos con el papeleo, Tomás me llevó a la oficina del doctor Figueroa. Estaba entre pacientes y tenía unos minutos para hablar. Puso mi archivo en su computadora y me mostró las notas que estaba agregando. Las notas marcaban a Pedro como una amenaza e instruían a todo el personal a negarle cualquier información o acceso. Dijo que si Pedro intentaba contactar a alguien sobre mi cuidado, debían llamar a seguridad inmediatamente. Por primera vez desde mi diagnóstico, me sentí segura continuando mi tratamiento. No tenía que preocuparme por Pedro saboteando mi cuidado o intentando detener mi tratamiento. Esa noche mi hermana Celina llamó. Había escuchado sobre la audiencia de la corte por Valeria. Dijo que estaba tomando una licencia de su trabajo y vendría a quedarse conmigo. Intenté decirle que no necesitaba hacer eso, pero no estaba escuchando. Dijo que ya había hablado con su jefa y empacado sus maletas. Estaría aquí en 2 días. Cuando Celina llegó, tenía un plan. Había encontrado un pequeño departamento amueblado cerca del hospital. El contrato estaba solo en su nombre para que Pedro no pudiera encontrarme. Pasamos el fin de semana moviendo mis cosas de la casa. Celina hizo la mayor parte del trabajo pesado mientras yo dirigía desde el sofá. Estaba demasiado cansada por la quimio para ayudar mucho. El departamento era pequeño, pero se sentía seguro. Celina arregló la recámara para mí y tomó el sofá para ella. Dijo que se quedaría a lo largo de mis sesiones restantes de quimio. Tenerla allí hizo todo más fácil. Me llevaba a citas y se sentaba conmigo durante los tratamientos. Se aseguraba de que comiera incluso cuando no quería. Veía televisión de realidad terrible conmigo cuando estaba demasiado cansada para hacer cualquier otra cosa. Me di cuenta de cuánto había extrañado tener familia alrededor durante las partes más difíciles del tratamiento. 2 semanas después de la audiencia de la corte, estaba en el departamento con Celina cuando mi teléfono sonó. Era Valeria. Dijo que Pedro acababa de ser formalmente arrestado. Le habían hecho 15 cargos incluyendo robo mayor, fraude e intento de interferencia con cuidado médico. Su fianza fue establecida en $4,000 de pesos. La jueza lo consideró un riesgo de fuga dado la severidad de los cargos. Valeria dijo que Berenice también había sido acusada. Estaba enfrentando cargos como cómplice de fraude y robo por beneficiarse conscientemente del dinero robado. Su fianza era más baja, pero aún estaba mirando tiempo de prisión serio si era declarada culpable. Le pregunté a Valeria qué pasaba después y dijo que esperamos la fecha del juicio. Esa misma tarde, recibí un correo de alguien del bufete de abogados de Pedro. El correo decía que la firma había despedido a Pedro inmediatamente después de su arresto. Estaban abriendo su propia investigación sobre si había mal usado fondos de clientes o recursos de la compañía. La firma había emitido una declaración pública distanciándose de sus acciones. La declaración expresaba apoyo por mi recuperación. Durante los siguientes días, varios de los colegas de Pedro se contactaron. Enviaron correos o llamaron diciendo que lo sentían. Dijeron que no habían visto las señales de su comportamiento. Algunos de ellos dijeron que habían pensado que algo estaba mal,
pero no sabían qué hacer. Unos pocos ofrecieron testificar si ayudaría al caso. Una semana después, Valeria llamó con noticias sobre el acuerdo de declaración. La oficina del fiscal del distrito le había ofrecido a Pedro 12 años en prisión si devolvía todo el dinero robado y testificaba contra la participación de Berenice. Su nuevo abogado le dijo que lo tomara porque la evidencia en su contra era demasiado fuerte para pelear. Pero Pedro se negó. En realidad creía que podía ganar en el juicio y convencer a un jurado de que era la víctima. Valeria dijo que esto era buenas noticias para mí porque significaba que todo saldría en un juicio público en lugar de estar escondido en un acuerdo de declaración. Cada mensaje de texto, cada registro bancario, cada mentira sería presentada a un jurado y reportada en las noticias. La negativa de Pedro a aceptar la realidad iba a exponerlo completamente. La semana siguiente, tuve mi escaneo PET programado para revisar cómo estaba respondiendo el cáncer al tratamiento. Me quedé quieta en la máquina por 40 minutos mientras tomaba imágenes de todo mi cuerpo. Ladra. Figueroa me llamó a su oficina 2 días después para revisar los resultados. Puso los escaneos en su computadora y me mostró las imágenes de antes y después. Los tumores se habían encogido significativamente y no había crecimiento nuevo en ningún lado. Dijo que el tratamiento estaba funcionando mejor de lo que había esperado, y mi pronóstico se veía realmente bueno. Me dijo que la reducción de estrés por resolver la situación con Pedro podría en realidad haber ayudado mi recuperación porque el estrés puede afectar cómo el cuerpo responde al tratamiento. Empecé a llorar allí mismo en su oficina. Por primera vez desde mi diagnóstico, en realidad creí que podría sobrevivir esto. 3 meses pasaron y estaba sentada en la silla de tratamiento para mi última ronda de quimioterapia. Celina sostenía mi mano mientras la enfermera conectaba la línea cuarto. El juicio de Pedro estaba programado para comenzar en 4 semanas y la corte le había ordenado devolver el dinero robado a través de un plan de pagos. Estaba haciendo planes para lo que venía después de que el tratamiento terminara. Quería regresar a la escuela y tal vez viajar a algún lugar donde nunca había estado. Había sobrevivido el cáncer y había sobrevivido la crueldad de Pedro. Ahora tenía un futuro que finalmente era mío para controlar, una vida donde era segura y apoyada y libre. Eso es lo que yo pienso, pero apuesto a que ustedes tienen una mejor opinión. ¿Qué habrían hecho diferente? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Estaré leyéndolos como siempre.